La vida tiene dos caras, la positiva y la negativa, y las dos son tuyas, aunque tú solo hayas pedido una. Vienen en el mismo paquete, sin recibo y sin opción de devolver la mitad que no te gustó. Hay días en los que te levantas ligera y todo se acomoda solo. La gente te cae bien y hasta el tráfico decide portarse. Y hay otros, los que nadie sube a ninguna foto, en los que cualquier frase te enciende y después te quedas mirando el techo, preguntándote de dónde salió tanta rabia si no pasó nada grave. Si alguien te prometió una vida hecha solo de la primera mitad, ya sabrás que te vendió humo y que ni siquiera queda a quien reclamarle. Sobre esas dos caras, hay una idea que llevas años escuchando, que lo que emites es lo que te vuelve. Suena a frase de taza de café, ya lo sé. Pero adentro de esa frase hay algo cierto. No por magia ni porque el universo lleve la cuenta de nadie, sino por algo más aburrido y muchísimo más fácil de comprobar en tu propia semana. Lo que traes por dentro decide cómo miras, qué interpretas y con qué tono contestas. Eso decide cómo te responde la gente, punto por punto, y esa respuesta confirma lo que ya creías. Un sociólogo llamado Robert Merton le puso nombre hace décadas: profecía autocumplida. Traducido: nadie te devuelve nada desde afuera. Eres tú, sin notarlo, fabricando la prueba de lo que esperabas. Por eso vivir en positivo no es sonreír cuando no te dan ganas, ni repetir frases frente al espejo. Es meterle mano a ese circuito en el único lugar donde de verdad alcanzas lo que pasa dentro de ti antes de que arranque el día. Y ahora la otra mitad de la verdad, porque sin ella todo esto sería un regaño con buen vocabulario. No estás rota, no eres débil, ni floja, ni exagerada. Tu sistema nervioso hace a toda velocidad lo que aprendió en un mundo que no le da tregua y ni te enteras. Te aviso algo antes de seguir. Esto no es una lista de técnicas ni una promesa de que en 30 días vas a ser otra persona. Es una serie de preguntas en orden y algunas te van a incomodar. Vas a reconocer cosas que ya sabías y nunca dijiste en voz alta, y a llevarte herramientas chiquitas de las que sí se sostienen. Al final volvemos a esa mañana de lunes en la que el pecho se aprieta antes de que empiece el día. La misma cama, la misma hora, la misma cabeza que arranca antes que tú. Y quiero que notes qué cambió. Respira, empecemos. Capítulo 1. Lo que te cuesta sostenerlo todo. Existe una ley que nadie te enseñó y que gobierna tu cansancio. Mientras más empeño pones en controlar lo que no depende de ti, menos control sientes sobre tu vida. No es una frase bonita para una pared, es aritmética, y la verificas cualquier domingo por la noche, cuando te acuestas temprano y tu cabeza ensaya conversaciones que no van a ocurrir como las imaginas. Ese ensayo no prepara nada, solo cobra el sueño por adelantado. Aquí viene lo primero, y va en contra de todo lo que te enseñaron. Mientras más intentas controlarlo todo, más fuera de control te sientes. Suena al revés. Funciona al revés. Vivimos dirigiendo una película en la que solo nos tocaba actuar, y el desgaste no viene del papel, viene de pelear por un puesto que nunca fue nuestro. Piensa en el último atasco. Apretaste el volante, cambiaste de carril, tocaste la bocina sabiendo que era inútil. ¿Avanzó 1 metro más rápido esa fila? Claro que no. Lo único que lograste fue llegar tarde y agotada. Ahora imagina el mismo tráfico con otra decisión adentro. Sueltas los hombros, aceptas que esto no depende de ti y pones el podcast que llevas semanas queriendo escuchar. Mismo tráfico, misma hora de llegada. Experiencia completamente distinta. Stephen Covey describió esto con la imagen más clara que conozco, y quiero que la uses de verdad, no que solo la entiendas. Imagínate parada en el centro de 2 círculos. El interior contiene aquello sobre lo que tienes poder real. Tus decisiones, tus reacciones, cómo tratas a la gente, qué dices, qué callas, cuándo pides ayuda. El exterior, todo lo demás, el pasado, el futuro, la economía, el carácter de tu jefe, lo que opinan de ti, lo que otros deciden sobre sus vidas. Fíjate dónde vives tú. La mayoría
gasta el 90% de su energía mental en el círculo exterior y deja el interior abandonado. Sufres por si le caes bien a tu jefe en lugar de hacer un trabajo del que sentirte orgullosa. Te desvelas por el año que viene mientras hoy decides a medias. Intentas cambiar la personalidad de tu pareja cuando lo único que tienes en la mano es tu forma de comunicarte. Aprendí esto de la peor forma posible, en una época de mi vida en la que dormir se volvió un lujo. Trabajaba en una empresa en plena reestructuración. Mi jefe cambiaba de opinión cada semana y yo pasaba las noches construyendo escenarios. ¿Qué pasaría si me despedían? ¿Si movían mi área? ¿Qué diría en cada una de esas conversaciones? Una madrugada, sin poder dormir, tomé una hoja y dibujé los 2 círculos. Puse cada preocupación donde correspondía, sin hacerme trampa. Casi todo cayó afuera. No hubo revelación mística ni cambio de vida al día siguiente. Hubo esto. 2 semanas después dormía 6 horas seguidas, y en la empresa no había cambiado nada. Esa es la parte que nadie cuenta. El alivio no llegó porque el mundo se acomodara. Llegó porque dejé de cargar la parte del mundo que no me correspondía. Hay una confusión que arruina todo esto y conviene desactivarla ya. Soltar no es rendirse, ni volverse pasiva, ni resignarse. Es la diferencia entre remar contra la corriente y remar con ella. En los 2 casos remas y decides el rumbo, pero en uno terminas exhausta a mitad del río. Hace unos años puse todo en un proyecto que no funcionó. Meses de trabajo, dinero propio, noches sin dormir. Cuando quedó claro que no saldría como lo imaginaba, hice lo que hacemos todos: apretar más fuerte. Y peor iba. El día que solté la forma exacta que yo quería, aparecieron 2 posibilidades que llevaban semanas frente a mí sin que las viera. El resultado no se parecía a mi plan original. Fue mejor. Hay una pregunta que separa la preocupación útil de la que solo te desgasta, y es sencilla de hacerse en cualquier momento del día. ¿Hay una acción concreta que yo pueda dar ahora mismo sobre esto? Si la respuesta es sí, dala. Escribe el correo, haz la llamada, di lo que hay que decir. Si es no, lo que estás haciendo no es planificar, es ensayar el miedo. Y el miedo ensayado no protege de nada, solo se instala más cómodo. Esto aplica en todas partes, sin excepción. En el amor, no controlas si alguien te elige, pero sí con cuánta verdad y cuánto cuidado lo tratas mientras están juntos. En el trabajo no decides quién asciende, pero sí la calidad de lo que entregas y el tipo de compañera que eres. Con tu salud no elegiste tus genes, y aún así eliges cada día cómo duermes, cómo comes, cuánto te mueves. Ahí, en ese margen que parece pequeño, está tu libertad real. Toma una hoja, no tiene que quedar bonita, y trázale una línea al medio. De un lado escribe lo que depende de mí, y del otro lo que no depende de mí. Anota sin filtrar todo lo que te quitó el sueño esta semana, cada cosa en su columna. Cuando termines, cuenta. Mira cuál quedó más larga y quédate con ese número, porque es, con bastante precisión, el mapa de tu cansancio. Hay una parte de esto que todavía no te dije. Controlar el mundo agota, sí, pero hay algo que agota todavía más. Controlar lo que sientes. No estabas fallando. Estabas cargando cosas que nunca fueron tuyas. Capítulo 2. No eres tu emoción, eres quien la mira. Hay un verbo que usas a diario y está mal puesto. Dices soy. Soy ansiosa, soy enojona, soy negativa. Con ese verbo diminuto, conviertes algo que dura minutos en algo que dura una vida. Nadie diría soy tormenta, porque cualquiera entiende que el cielo y el clima son cosas distintas. Con lo que sientes haces exactamente lo contrario, todos los días, sin notarlo. Ahí empieza el problema, y ahí también empieza la salida. Tus emociones funcionan como el clima. Cambian solas, llegan sin permiso. Son difíciles de predecir y siempre, absolutamente siempre, se van. Nadie dice soy tormenta. Decimos hay tormenta. Con lo que sientes hacemos justo lo contrario, y ahí empieza el problema. Escucha 2 frases que parecen iguales. Estoy enojado y soy una persona enojada.
La primera describe un estado que pasa. La segunda define una identidad entera a partir de algo que dura minutos. Al decir la segunda, tu cerebro sale a buscar pruebas de que es cierta y las encuentra porque siempre encuentra lo que busca. Terminas defendiendo un personaje que construiste en tu peor tarde. Rubén descubrió esta diferencia en el peor momento. Presentaba frente a 12 personas cuando bajó la vista y vio el número equivocado en la diapositiva. Tenía 3 segundos antes de que alguien lo notara, y esos 3 segundos iban a decidir los 20 minutos siguientes. Guarda esa escena, porque volvemos a ella. Existe una herramienta que corta esa cadena en menos de 1 minuto. Se llama método STOP y tiene 4 pasos. La S es de stop. En cuanto notas que la emoción gana terreno, di alto en voz alta o mentalmente, y ese corte rompe la inercia de la espiral. La T es de toma aire, pero no cualquiera. Inhala por la nariz contando 4, sostén 4, exhala por la boca contando 6. La exhalación larga es la clave, porque activa el sistema nervioso parasimpático, encargado de bajarle el volumen a la alarma interna. La O es de observa. Mira lo que sientes con curiosidad y no con juicio. Nada de no debería sentirme así. Prueba con apareció rabia, que la disparó exactamente. La P es de procede con intención. Ya hay un espacio entre tú y la emoción, así que ahora sí puedes elegir. Pregúntate cómo quieres estar en los próximos 5 minutos y actúa desde ahí. La neurocientífica Jill Bolte Taylor describe que la respuesta química de una emoción en el cuerpo dura alrededor de 90 segundos. Después de ese lapso, lo que la mantiene viva son los pensamientos que la alimentan. Conviene decirlo con cuidado. No es una ley exacta que funcione igual en todas las personas. Es una descripción de cómo suele comportarse una oleada emocional cuando no le echamos leña. Aún así, entenderlo cambia algo importante. Si el enojo de la tarde sigue contigo a las 10 de la noche, ya no es el enojo, eres tú contándotelo otra vez. Hay un gesto todavía más pequeño que ayuda muchísimo. Nombrar con precisión. Me siento mal no le sirve a nadie, empezando por ti. Me siento decepcionada porque esperaba otra respuesta y no llegó si sirve. Y algo curioso ocurre al decirlo así, la intensidad baja. Poner el nombre exacto obliga a la parte lógica de tu mente a entrar en escena, y esa parte no convive con el secuestro emocional al mismo volumen. Ahora quiero llevarte al otro lado, que casi nadie trabaja. Somos expertos en revivir lo malo y pésimos guardando lo bueno. Cualquiera repasa 2 horas, un momento vergonzoso de hace 3 años, y olvida un elogio sincero en 2 minutos. Prueba esto. Cuando aparezca un instante de calma, cariño o alegría, quédate ahí 20 segundos completos. Nota qué hace tu cuerpo. Los hombros que bajan, la respiración que se hace más profunda, el calor en el pecho. 20 segundos son la diferencia entre que ese momento se archive o se pierda. Piénsalo como depósitos en una cuenta emocional. Mientras más pongas en los días buenos, más tienes en los difíciles. Hay otro recurso que conviene construir antes de necesitarlo. Un lugar, no uno real, uno tuyo, adentro. Puede ser una playa a las 6 de la tarde, una cabaña con olor a leña, un patio con una bugambilia. Dedícale tiempo a los detalles, la temperatura del aire, los sonidos, el olor, qué hay bajo tus pies. Mientras más preciso lo hagas hoy, más rápido funciona después. Un martes cualquiera, entre 2 reuniones, cierras los ojos 2 minutos y vas ahí. No es escapismo, es tener dónde bajar el pulso cuando el día no te lo ofrece. Con las emociones pesadas sirve otra imagen distinta. Tratarlas como objetos que se pueden dejar. La rabia como una piedra grande que llevas en la mano y que puedes apoyar en el suelo, aunque sea un momento, aunque después la vuelvas a levantar. La tristeza como una nube gris que no necesitas empujar, el estrés como barro que se va con agua limpia. Funciona porque tu mente piensa en imágenes mucho antes que en argumentos. Volvamos a Rubén. En esos 3 segundos hizo una sola cosa. Exhaló largo. Después dijo en voz alta, frente a los 12,
que ese dato estaba mal y lo corrigió ahí mismo. Terminó la presentación. Y aquí viene la parte honesta. Nadie aplaudió ni lo felicitó por su temple, y no hubo lección aprendida ese día. La ansiedad no desapareció, solo dejó de decidir por él. Meses después, seguía poniéndose nervioso antes de hablar en público, con una diferencia. Ya sabía qué hacer con eso. Una advertencia antes del ejercicio. No esperes al huracán para probar la técnica. Practícala cuando la molestia sea leve, un 3/10, para que esté disponible cuando sea un 8. Esta semana, una sola cosa, solo una. Usa stop en algo pequeño. La fila larga del supermercado. Un mensaje seco que te dejó un sabor raro. Alguien que se te cruza en el estacionamiento. No lo apliques en una crisis todavía. Entrena en la orilla antes de meterte al mar. Aprendiste a bajarle el volumen a lo que sientes. Ahora viene lo incómodo. Hay emociones que no necesitan bajarse, necesitan salir. La emoción no es el problema. El problema es creer que eso que sientes es quien eres. Capítulo 3. El precio del silencio. ¿Cuántas veces esta semana te tragaste algo que querías decir? No lo pienses demasiado. La primera cifra suele ser la correcta. Y ahora la pregunta que duele. ¿Dónde crees que fue a parar todo eso? Porque no se evaporó. Lo callado no desaparece por buena educación. Se queda, se acumula y cobra intereses, y algún martes cualquiera sale disparado por un motivo que no lo merecía. Esa noche no dormí, y no era por el pariente. Piensa en un río libre, da vida, hace ruido y sigue su camino sin pedir permiso. Ahora ponle una represa. El agua no desaparece, se acumula, sube, presiona, busca grietas, y tarde o temprano encuentra una salida que nadie eligió. Lo que sientes se comporta igual. No se evapora porque decidas callarlo, se guarda, y lo guardado cobra intereses. Existe un nombre técnico para esto. El psicólogo James Gross lo llamó supresión expresiva, contener por fuera lo que pasa por dentro. Sus estudios encontraron algo raro. Al suprimir, la cara se calma y pareces tranquila, pero la activación interna sube. El corazón se acelera más que si hubieras hablado. Además, quien suprime recuerda peor la conversación, porque parte de su atención estaba en vigilarse. Y hay un tercer efecto, el más triste. Quien tienes enfrente te siente lejos, aunque hayas sonreído todo el rato. Contener sale caro por dentro, cuesta memoria y aleja a la gente. Sonreír no fue gratis. Ahora escucha con atención, porque es lo más importante que voy a decirte. Ese día que explotaste por algo pequeño, por un plato mal puesto o un comentario tonto, no perdiste el control. Llevabas 3 semanas conteniendo, y el cuerpo se quedó sin lugar donde guardar. No fuiste desproporcionada, fuiste puntual. La reacción no correspondía al último episodio, sino a todos los anteriores. Y la vergüenza que todavía cargas viene de un malentendido. Creíste que el problema fue el estallido, cuando fueron las 3 semanas. Lo aprendí en una comida familiar. Un pariente dijo una frase que me cayó como una piedra, y toda la mesa se rió. Yo también me reí. Levanté el vaso y tomé un trago que no necesitaba, solo para tener algo que hacer con las manos. El resto de la tarde fui amable con todos y estuve furioso conmigo, y manejé de regreso repasando las respuestas perfectas que se me ocurrieron 20 minutos tarde. Detrás de casi todo silencio prolongado hay 2 cosas juntas. El perfeccionismo, esa idea de que hay una versión correcta de ti que no molesta a nadie, y la costumbre de complacer, aprendida temprano, casi siempre por buenas razones. Durante años dije lo que se esperaba y medí cada palabra antes de soltarla. Vivía como un actor que interpreta bien su papel, con un detalle: el guión se suponía que era mi propia vida. Lo peor no era el cansancio, era llegar a casa sin saber qué pensaba yo de nada. Hay una práctica que desarma esto más rápido que ninguna, y es gratis. Escritura libre, 10 minutos, sin corregir. No es un diario de lo que pasó, es abrir la llave y dejar salir todo, sin ortografía, ni orden, ni preocuparte por si tiene sentido. Miedos, rabia,
deseos que no dirías en voz alta, la frase que no soltaste el domingo. Un pensamiento encerrado da vueltas y crece, porque no tiene contra qué chocar. Ese mismo pensamiento, escrito, pierde la mayor parte de su carga eléctrica, no porque lo resuelvas, porque lo sacas de ti y por fin lo puedes mirar de frente. La expresión también toma otras formas y a veces la palabra no alcanza. Camila llegó a la pintura por descarte. Venía de un divorcio largo, no tocaba un pincel desde la primaria y no se creía creativa. Sus primeros cuadros no se parecían a nada. Manchas oscuras, trazos duros, colores que ni ella entendía. Algunos días pintaba enojada, otros cosas luminosas que no sabía de dónde salían. Nunca vendió uno ni expuso, y hoy te dirá que pinta bastante mal. Lo que sí ocurrió fue otra cosa. Encontró un puente entre lo que llevaba adentro y el mundo de afuera. Cuando algo no cabe en las palabras, necesita otro idioma. El cuerpo tiene su propio idioma y lo guarda todo. Pon música y muévete como te salga, sin coreografía ni espejo. Camina 40 minutos sin auriculares y deja que la cabeza hable sola. Vas a ver qué rápido aparece lo que estabas evitando. Estírate por la mañana notando dónde está la tensión, que siempre está en algún lado y suele ser el mismo. Nada de esto es deporte, es drenaje. Queda la forma más difícil, la que da miedo de verdad, decirle algo real a una persona real. Empieza muy pequeño, un pensamiento honesto al día, con alguien en quien confíes, agradecer algo que te importó, admitir que estás cansada, marcar con respeto un desacuerdo. Recuerdo la primera vez que le dije a un amigo que un comentario suyo me había dolido. Me temblaba la voz y estaba seguro de que se pondría a la defensiva. Lo que hizo fue agradecerme. No tenía idea, jamás lo habría notado, y prefería saberlo. La mayoría de la gente valora mucho más la verdad amable que la fachada perfecta. Y se arma un círculo que se retroalimenta. Mientras más real eres, más cómoda te sientes contigo. Mientras más cómoda, menos necesitas aprobación ajena. Y mientras menos la necesitas, más libre quedas para ser real. Aquella mañana de lunes de la que hablamos al principio, el pecho apretado no venía del lunes, venía de todo lo que llevabas sin decir. Este capítulo pide papel, no para guardar lo que escribas, sino para verlo fuera de ti. Pon un temporizador en 10 minutos y no levantes la mano hasta que suene. Si te trabas, escribe no sé qué escribir las veces que haga falta y sigue. Cuando termine, no lo releas hoy. Y si quieres, rómpelo. Sacarlo era todo el objetivo, porque hoy empiezas a entender que callar no te hizo tranquila, que lo que sientes tiene derecho a existir fuera de tu cabeza, que decir lo que piensas no es un conflicto, es una forma de estar presente. Quédate un momento con esto. No hay prisa. Y cuando estés lista, hay una voz de la que todavía no hemos hablado, la que nunca callaste, porque nunca la escuchaste como algo separado de ti. No explotaste por algo pequeño, explotaste porque ya no cabía nada más. Capítulo 4. La voz que no es tuya. Imagina una grabadora que registrara todo lo que te dijiste a ti misma en las últimas 24 horas y que al reproducirla, en lugar de tu voz, sonara la de otra persona hablándote a la cara. ¿Cuánto la dejarías seguir? ¿2 minutos? ¿Menos? A esa persona no la aguantarías ni una cena. Y lleva 20 años viviendo en tu cabeza, comentando todo lo que haces, sin pagar renta y sin que se te ocurra pedirle la habitación. Nadie soportaría vivir con alguien que comenta todo y siempre encuentra el defecto. Te va a salir mal, ya lo arruinaste. Todos se dieron cuenta. Ese inquilino lleva décadas en tu cabeza sin pagar renta, y hasta hoy no habías pensado en pedirle la habitación. La primera buena noticia del capítulo: esa voz no es tuya, es programación vieja. Frases de tu padre en un mal día, un profesor que humilló a alguien frente a la clase, comentarios a los 13 años, mensajes sobre cómo deberías verte o cuánto deberías haber logrado a tu edad. Se instaló cuando eras demasiado chica para discutirla, y se quedó porque nadie la cuestionó.
Lo que sí eres tú es la parte que en este momento está escuchando la voz y notando que existe. Esa capacidad de observarla demuestra que no son la misma cosa. Tomás se dio cuenta a los 37. Diseñador gráfico independiente, 8 años facturando bien y la certeza de que en cualquier momento un cliente descubriría que no sabía lo que hacía. Si le pedían cambios, escuchaba: eres pésimo, odian tu trabajo. Si ganaba un proyecto, escuchaba: tuviste suerte, van a notarlo. Le propuse algo mínimo, durante una semana, anotar lo que se decía a sí mismo. Volvió con 6 páginas y una expresión difícil de olvidar. Yo no le hablaría así ni a alguien que me cae mal, dijo. Ese fue el trabajo completo de la primera semana. Solo mirar. La transformación tiene 3 pasos y el orden importa. El primero es notar. No corriges, no discutes, no te defiendes, solo registras, como quien anota el clima. Sorprende cuánto baja la intensidad de una voz cuando deja de ser el fondo y pasa a ser lo observado. El segundo es cuestionar. Casi todo el discurso interno negativo se sostiene sobre absolutos que no resisten 2 preguntas. Cuando aparezca siempre arruino todo, pregúntate: ¿siempre? ¿De verdad siempre? ¿Puedo nombrar 3 veces en que salió bien? Tu crítico interno construye conclusiones enormes sobre evidencia diminuta y toma un error puntual para convertirlo en biografía. El tercer paso es reescribir. Y aquí hay que ser fino, porque no se trata de cambiar un insulto por un eslogan. Se trata de buscar una frase más exacta, no más amable. Siempre arruino todo se vuelve me equivoqué en esto, y así es como aprendo. No soy suficiente, se vuelve estoy aprendiendo. Y llevo más avance del que reconozco. Todos me juzgan se vuelve. La mayoría está ocupada con su propia vida, y quien juzga suele estar hablando de sí mismo. Ninguna de esas frases nuevas es un aplauso. Son creíbles y por eso funcionan. Hay otra herramienta que mueve cosas profundas y se hace una sola vez. Escríbete una carta desde tu versión de dentro de 10 años, la que ya atravesó esto. ¿Qué te diría sobre lo que hoy te quita el sueño? ¿De qué se reiría con cariño? Escríbela a mano si puedes y guárdala. La perspectiva que te falta hoy no está en el futuro, está en ti, tapada por el ruido. Sobre esto hay un mecanismo que los deportistas usan hace décadas y que conviene entender bien. Los nadadores olímpicos repasan mentalmente cada brazada antes de la competencia. Los golfistas ensayan el swing con los ojos cerrados antes de un golpe importante. No lo hacen por superstición. Imaginar activa parte de los mismos circuitos que la experiencia real. No es lo mismo, y conviene decirlo claro para no exagerar el fenómeno. Pero alcanza para que el cuerpo no reaccione como si fuera la primera vez. Y esa diferencia se nota justo cuando más falta hace. Yo le tenía pánico a hablar en público, no nervios normales. Sudor frío, manos temblando, la cabeza en blanco. Durante años, cada vez que se acercaba una presentación, dedicaba semanas a ensayar el desastre en detalle. Cuando entendí lo que hacía, cambié el contenido del ensayo, no la cantidad. 10 minutos diarios imaginando lo contrario. Entrar tranquilo, mirar a la gente, hablar despacio, callarme un segundo sin entrar en pánico. La presentación siguiente no fue brillante. Me equivoqué 2 veces y perdí el hilo una. Fue la primera en la que no me temblaron las manos, y con eso bastaba. Hay una versión más profunda de este ejercicio que casi nadie usa. En vez de visualizar una situación, visualiza a la persona. No cómo respondo en esa reunión, sino quién soy en general. Cómo camina esa versión tuya. Cómo entra a un lugar. ¿Qué hace con un mensaje molesto antes de contestarlo? Dedícale unos minutos al día a habitar esa identidad, no como fantasía sino como ensayo. La identidad, a diferencia de la fuerza de voluntad, no se agota los martes. Y ojo con un malentendido que arruina todo el capítulo si se cuela. Nada de esto es pensamiento positivo. Nadie te está pidiendo que creas algo que no crees, ni que te repitas frases bonitas mientras el estómago se te cierra. Lo que se te pide es lo contrario. Verificar lo que ya estás creyendo. Tu crítico interno lleva años haciendo afirmaciones sin evidencia
y jamás le pediste que las demostrara. Tu mente va a generar imágenes igual, mientras manejas, mientras esperas el ascensor, mientras intentas dormir. La única pregunta es ¿quién tiene el control remoto? Quiero mostrarte algo, y no con palabras todavía. Primero con una imagen. Cierra los ojos un momento y ponte en la situación que hoy te encoge. Esa conversación, esa llamada, esa puerta. Ahora mírate ahí dentro de 6 meses, con el mismo problema enfrente y otro cuerpo, los hombros abajo, la voz sin temblor, una respuesta que sale despacio. Quédate ahí 4 o 5 respiraciones antes de volver. Ya sabes de quién es esa voz. Ahora falta algo más simple y más difícil. Dejar de vivir en 2 lugares donde no estás. Llevas años obedeciendo a alguien que ni siquiera vive contigo. Capítulo 5. El único lugar donde existe la calma. Hagamos una resta incómoda. Toma las 16 horas que pasas despierta y descuenta el tiempo que tu mente estuvo en el pasado. Descuenta ahora el que pasó en el futuro, ensayando lo que quizá no ocurra. Lo que queda es tu vida real, la única que estás viviendo. En la mayoría de las personas, ese resto cabe en una tarde. Hay un hábito que casi todos tenemos y que nadie nombra: viajar en el tiempo todo el día. Por la mañana revives la conversación de ayer y le agregas lo que no dijiste. Por la tarde ensayas 3 versiones de una reunión que ocurrirá una sola vez. Entre viaje y viaje, la vida pasa donde no estás. Tu hijo está creciendo ahora. Esa persona que te importa está diciendo algo ahora. La luz de las 7 de la tarde está ocurriendo ahora y solo dura 11 minutos. Conviene decir esto con precisión, sin exagerar y sin convertirlo en diagnóstico. La preocupación suele mirar hacia adelante. El arrepentimiento suele mirar hacia atrás. Y la calma solo existe en el punto donde estás parada, que es el único punto sobre el que tienes alguna influencia. Una aclaración necesaria. Si lo que cargas pesa más que esto, si hay días en que no te puedes levantar o el vacío no se mueve con nada, un profesional no es señal de fracaso. Es la herramienta correcta para el trabajo correcto, igual que un dentista para una muela. Verónica llegó preocupada por su hija de 16 años. La universidad, las amistades, si tomaba buenas decisiones, si estaría preparada para lo que venía. Se desvelaba armando escenarios. Le hice una sola pregunta: ¿y cómo está tu relación con ella hoy, esta mañana? Se quedó callada un rato largo. Esa mañana habían desayunado juntas y habían hablado casi 1 hora, como no pasaba desde hacía meses. El problema no estaba en el presente. El problema era que se estaba perdiendo el presente por cuidar un futuro que todavía no existía y que quizá nunca iba a parecerse a lo que imaginaba. Hay una técnica para volver que funciona rápido y sirve en cualquier lugar, incluso de pie en el metro. Se llama 5, 4, 3, 2, 1 y usa los sentidos como ancla. 5 cosas que puedas ver y míralas de verdad. Colores, bordes, texturas, cómo cae la luz sobre ellas. 4 cosas que puedas tocar: el aire en los brazos, la tela de tu ropa, la superficie donde te apoyas, tu pulso en la muñeca. 3 que puedas oír, incluida la más olvidada, tu respiración. 2 cosas que puedas oler, 1 que puedas saborear. En 90 segundos estás fuera de la cabeza y dentro del cuerpo, que es el único sitio donde el tiempo se comporta con honestidad. Existe una versión más lenta y me gusta más. Elige una actividad rutinaria y hazla con atención completa, una sola vez. Lavar los platos, la temperatura del agua, el olor del jabón, el sonido de las burbujas al reventar, el movimiento circular de la mano. Cepillarte los dientes notando el sabor y el ritmo. Caminar hasta el auto sin sacar el teléfono. Suena aburridísimo, lo sé. Pruébalo 3 veces y vas a descubrir algo. Son los minutos más silenciosos de tu día. Prueba una tarde a salir con una taza en la mano, después de un día entero apagando incendios, y quédate ahí sin hacer nada 90 segundos. Levanta la vista. Es probable que el cielo esté pasando del rosa al naranja, con esa luz que dura 11 minutos,
y que no recuerdes cuándo viste un atardecer completo. Hay una última pieza, y es la que sostiene todo lo demás. Casi todos vivimos con una frase colgada en la puerta: voy a estar bien cuando salga el ascenso, cuando termine este mes, cuando baje unos kilos, cuando pase esta racha. El problema no es que sea falsa, es que se renueva sola. Apenas llega lo que esperabas, aparece la siguiente condición, y así se posterga la vida entera. Mientras tanto hay agua limpia saliendo de un grifo en tu casa, algo que buena parte del planeta no tiene. Tu corazón late sin que se lo ordenes 100.000 veces hoy. Puedes ver el cielo y aprender algo nuevo mañana. Cuando empiezas a notar de verdad lo que ya está aquí, la gratitud deja de ser un esfuerzo y la calma deja de depender de que las cosas cambien. Esa tarde en el balcón no se resuelve un solo problema. La deuda sigue, la incertidumbre sigue. Lo único que pasa es que el pecho deja de apretarse unos minutos y con eso suele alcanzar para dormir esa noche. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de conciencia, y la conciencia solo sabe funcionar en tiempo presente. No necesitas hacer todo lo que aprendiste hoy. Solo esto. Elige una actividad que repitas todos los días y hazla con atención completa, una vez esta semana. Sin música, sin teléfono, sin planear nada mientras la haces. Y si solo puedes llevarte una cosa de este capítulo, que sea esta: no te falta tiempo para estar en paz. Te falta estar donde estás. Pero hay algo que sigue robándote el presente y no viene de tu cabeza. Viene de la puerta que nunca aprendiste a cerrar. Nada de tu vida está pasando en el futuro. Capítulo 6. La puerta que nunca cerraste. Cuenta cuántas te suenan. Dijiste claro, sin problema antes de calcular si tenías tiempo. Cancelaste algo tuyo por algo de otro. Contestaste trabajo a las 11 de la noche. Escuchaste 40 minutos un problema ajeno y colgaste sin fuerzas. Prestaste dinero que sabías que no volvía. Si marcaste 3 o más, este capítulo va para ti. Desarmemos primero la idea que hace tanto daño. Un límite no es un muro para dejar gente afuera. Es la condición que permite que un vínculo dure sin destruir a nadie. Los muros aíslan, los límites sostienen. Nos enseñaron que la gente buena está siempre disponible y que decir no es egoísmo con buenos modales. Así crecimos, confundiendo bondad con ausencia de forma. Ahí está la trampa. Tener límites no te hace egoísta, te hace sostenible. En cada vuelo repiten la instrucción y casi nadie la escucha. Ponte tu mascarilla de oxígeno antes de ayudar a los demás. No es porque tu vida valga más que la del pasajero de al lado, sino porque una persona inconsciente no le sirve a nadie. Cuidar desde el agotamiento no es cuidar, es aguantar mientras acumulas rencor, y el rencor siempre sale por algún lado. Lucía llegó al límite de una forma reconocible. Madre sola, jornada completa, padres mayores que necesitan atención 3 tardes a la semana. Su exmarido la llama para contarle sus problemas de pareja actuales. Su hermana le pide que cuide a los sobrinos con 2 horas de aviso. Los compañeros le pasan sus pendientes porque nunca dice que no, y sus amigas la usan de terapeuta gratuita a las 11 de la noche. Cuando le propuse trabajar los límites, su primera reacción no fue alivio, fue miedo. ¿Y si se enojan? ¿Y si dejan de quererme? Ese miedo, exacto, es lo que mantiene a millones de personas viviendo sin puertas. Hay 4 límites que necesitas, y conviene verlos separados porque se rompen en lugares distintos. El primero es el límite de tiempo. Tu tiempo es el único recurso que no se recupera, y aún así lo tratamos como si fuera infinito y de dominio público. Define horarios de disponibilidad. Agenda contigo misma y respeta esa cita como una con tu jefe. Sal a tu hora en vez de terminar el trabajo de otro. Lucía le dijo a su exmarido que estaba disponible para hablar de los hijos, no de su vida sentimental, y solo entre semana antes de las 9. A su hermana, que necesitaba aviso con 2 días y que podía ayudar una vez al mes. El segundo es el límite emocional, y es el más sutil.
Consiste en hacerte cargo de lo que sientes y dejar de cargar lo que sienten los demás. Hay personas que funcionan como esponjas. Entran a una habitación y salen con el ánimo de todos los presentes encima. Tuve una amistad que vivía en crisis permanente. Cada llamada era un drama nuevo y yo colgaba vacío. Durante años creí que ser buen amigo era absorber todo eso. Un día entendí lo contrario. Mi disponibilidad total no la ayudaba, la ahorraba de hacerse cargo de su vida. Le dije que la quería, que nuestras conversaciones se habían vuelto demasiado pesadas para mí y que me parecía que necesitaba hablar con un profesional, no con un amigo. Se molestó. Meses después empezó terapia y hoy hablamos mejor que nunca. El tercero es el límite de energía. Y aquí hay una distinción que casi nadie hace y que lo cambia todo. Una cosa es una crisis temporal, alguien atravesando un momento duro que en otro momento estuvo para ti. Ahí no hay nada que limitar, hay que estar. Otra cosa es un patrón crónico. La misma dinámica durante años, siempre en una dirección. Confundirlas hace que abandonemos a quien necesita ayuda de verdad y sostengamos durante décadas a quien nunca devolverá nada. Mira la duración y la dirección. Ahí está la respuesta. El cuarto es el de valores. Tener claro qué defiendes y no negociarlo por comodidad. No sumarte al chisme aunque toda la mesa esté en eso. Decir con calma que no estás de acuerdo. Elegir no participar en lo que va contra tus principios, aunque implique quedar fuera. Cada vez que te traicionas ahí, pierdes un poco de confianza en ti. Y esa confianza es justo lo que necesitas para lo demás. Ahora tengo que decirte algo que casi ningún libro sobre este tema dice, y que a mí me parece indispensable. Hay circunstancias donde no puedes poner el límite. El dinero manda, los hijos mandan, un padre enfermo manda, un contrato que no puedes perder este año manda. En esas situaciones, la meta no es la libertad total, porque hoy no está disponible. La meta es reducir el daño. Proteger 2 tardes al mes, cerrar el teléfono a cierta hora, dejar de dar explicaciones aunque sigas dando el tiempo. Un límite pequeño en una situación imposible vale más que un límite perfecto en una vida imaginaria. Prepárate para lo que viene después, porque viene siempre. Tus límites van a ser probados, sobre todo al principio. Habrá enojo, culpa insinuada con una frase amable. Negociación. Nada de eso significa que el límite esté mal. La gente se acostumbró a la versión anterior de ti y está tanteando si esto va en serio. Tampoco necesitas justificarte con un ensayo. Eso no me funciona, alcanza. Esta vez, no puedo, alcanza. La explicación larga es una invitación a debatir. Recuerda una cosa, enseñas a los demás cómo tratarte con aquello que aceptas en silencio. Lucía terminó su proceso a medias, y por eso lo cuento. Su hermana sigue enojada, y llevan meses hablando poco. El ex marido aún intenta llamar fuera de horario, aunque ahora ella no contesta. No hubo final feliz con todos aplaudiendo. Hubo esto: durmió 6 horas seguidas por primera vez en 2 años. El lunes por la mañana no pesa por todo lo que tienes que hacer, pesa por lo que aceptaste hacer sin querer hacerlo. Hay una pregunta que quiero dejarte, y no necesita respuesta inmediata. En realidad son 3, y conviene tomarlas despacio, una por día. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que sí mientras por dentro decías que no? ¿Qué temes que pase si dices que no? Y la más importante, ¿alguna vez pasó de verdad? ¿Recuerdas ese claro, sin problema del principio del capítulo? Ahora sabes de dónde salía. Lo que viene es lo que ocurre cuando esa puerta sí está en su sitio. ¿Qué queda del otro lado? Decir que no te vuelve mala persona, te vuelve una persona sostenible. Capítulo 7. Lo que sí depende de ti. En un vínculo, la mayoría de los conflictos no empiezan por lo que alguien hizo, sino por lo que tú decidiste que significaba. Entre el hecho y tu reacción hay un espacio de una fracción de segundo, y ahí ocurre todo. Interpretas, adivinas intenciones, escribes una historia completa sobre alguien con 2 datos sueltos. Después reaccionas a la historia, no al hecho. Y la otra persona, que nunca leyó ese guión, reacciona a tu reacción.
Casi todos entramos a nuestros vínculos con una libreta invisible en la mano. Anotamos quién dio más, quién llamó primero, quién se acordó del cumpleaños, quién se dio. La libreta parece justicia y es otra cosa. Convierte una relación en transacción, y las transacciones producen resentimiento por diseño. Piensa en la última vez que te enojaste con alguien cercano. Debajo del motivo aparente casi siempre hay una cuenta pendiente que esa persona ni sabía que existía. Hay un cambio que reordena todo y cabe en una frase: hazte responsable al 100% de lo que tú pones y suelta al 100% cómo responde el otro. Es más radical de lo que parece. Tu paz deja de depender del humor ajeno, de si te contestaron rápido, de si notaron tu esfuerzo. En lugar de necesitar buena energía de los demás para estar bien, te conviertes en la fuente. Tuve un familiar difícil durante años, crítico con todo, negativo por reflejo, capaz de encontrarle la sombra a cualquier buena noticia. Probé discutir, razonar con datos, apelar a la emoción, evitarlo en las reuniones. Nada funcionó, y cada encuentro me dejaba 3 días de mal humor. Entonces probé algo distinto, más por agotamiento que por sabiduría. Escuchar con curiosidad en vez de con la defensa lista, sostener un límite claro y renunciar a la expectativa de que cambiara. Quiero ser honesto contigo sobre el resultado, porque la versión bonita de esta historia sería mentira. Esa persona no cambió, sigue igual hoy. Lo que cambió fue que dejé de salir destruido de cada encuentro, y con el tiempo hasta pude ver de dónde venía parte de su amargura. Nunca hubo reconciliación emocionante. Hubo paz, que a veces es lo único disponible, y no es poco. Hay una habilidad que transforma vínculos más rápido que ninguna y casi nadie practica: escuchar de verdad. La mayoría no escucha, espera su turno. Mientras el otro cuenta algo, ya estamos armando la respuesta y buscando la anécdota propia que se parece. Escuchar con empatía es dejar la agenda propia afuera y poner toda la atención en entender cómo vive el otro su situación, no los hechos, la emoción debajo de los hechos. Y hay una frase que abre puertas donde antes había muros: eso suena difícil, cuéntame más. Mariela lo descubrió con su hija de 15. Cada vez que la niña llegaba con un problema del colegio, respondía con estrategias. Habla con la profesora, aléjate de esa amiga, no le des importancia. Cada consejo cerraba un poco más la conversación. Un martes, agotada, no dijo nada de eso. Dijo solamente: eso suena muy difícil, entiendo que estés frustrada. Su hija habló 20 minutos seguidos, algo que no pasaba desde hacía un año. Y al final llegó sola a una conclusión razonable. No necesitaba que su madre le resolviera el problema. Necesitaba que alguien fuera testigo mientras ella lo resolvía. Existe otra práctica que evita la mitad de los conflictos: elegir la interpretación generosa siempre que sea razonable. Alguien llega tarde, no respeta tu tiempo, o algo se le complicó. Te dan un comentario que duele. Quisieron lastimarte o intentaron ayudarte con poca delicadeza. No contestan en 2 horas, te ignoran o están viviendo su día. La conducta es la misma en ambos casos. La diferencia está entera en el relato que tú eliges, y ese relato decide qué sientes y cómo respondes. Ahora, la advertencia sin la cual esto se vuelve peligroso. La interpretación generosa aplica cuando el comportamiento es ambiguo. No aplica cuando hay un patrón claro y repetido. Si alguien te falla de la misma manera 12 veces, eso ya no es ambigüedad, es información, y tu trabajo no es inventarle excusas mejores. Queda la parte que da más miedo: mostrarte. Nos escondemos para protegernos, y el escondite impide justo aquello que nos haría sentir seguros. La vulnerabilidad no significa contarle tu vida a cualquiera. Significa decir no sé en vez de fingir que sabes. Decir la estoy pasando mal en vez de responder todo bien en automático. Decir gracias por aquel día, me sirvió más de lo que crees, en lugar de suponer que la otra persona ya lo sabe. Cuando alguien se muestra real, le da permiso al otro para hacer lo mismo. Ahí nacen los vínculos que sostienen. Todo esto se apoya en algo que ya trabajamos
y que aquí toma su forma final: querer sin controlar. Puedes expresar lo que necesitas con claridad y aún así aceptar que la otra persona tiene derecho a responder como quiera. Puedes ofrecer ayuda y aceptar que no la tomen. Puedes amar profundamente y sostener con la mano abierta, que es la única manera en que algo vivo se queda. Te propongo algo concreto, no grande, no complicado. La próxima vez que alguien te cuente un problema, no ofrezcas ninguna solución, ninguna. Solo di una frase que reconozca lo que estás sintiendo y después quédate en silencio. Cuenta mentalmente cuánto tiempo sigue hablando esa persona y fíjate a qué conclusión llega sola. Puedes hacer todo esto bien y aún así seguir cargando un peso que no tiene que ver con nadie que esté vivo hoy en tu vida. De eso va lo que sigue. No puedes elegir cómo te hablan, pero eliges, cada vez, quién eres cuando respondes. Capítulo 8. Soltar lo que ya no se puede cambiar. Saca la cuenta, aunque no te guste el resultado. ¿Cuántas horas de sueño te ha costado, sumadas, una persona que ya ni está en tu vida? ¿Cuántas conversaciones tuviste con ella a las 3 de la mañana, con la frase perfecta que se te ocurrió 3 días tarde? Ahora la parte incómoda. Mientras tú pagabas esas horas, esa persona dormía tranquila en una casa donde tú no existes. Cobraste sola una deuda que solo tú pagabas. Antes de avanzar, hay que destruir 3 malentendidos, que son los que hacen que la gente rechace esta palabra. Perdonar no es justificar. Lo que estuvo mal sigue estando mal después. Perdonar no es reconciliarse. Puedes soltar el rencor y no volver a ver a esa persona nunca. Y perdonar no es olvidar. La memoria se queda. Lo que se va es la carga eléctrica. Perdonar no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo y con tu capacidad de dormir. La imagen clásica sigue siendo la más exacta. Guardar rencor es tomarte el veneno y esperar que el otro se enferme. Cada vez que repasas la ofensa, que le cuentas la historia a alguien nuevo, que ensayas la venganza, le cedes el control de tu tarde a alguien que probablemente ni se acuerda. La herida no se mantiene abierta sola. La estás recargando tú, sin querer, con lealtad admirable. Piensa en la última traición grande que viviste. Mientras tú perdías el sueño, esa persona seguía con su vida sin ningún síntoma. Aquí necesito detenerme, porque hay algo que casi ningún libro sobre este tema aclara, y su ausencia hace daño. Esto no aplica si el daño sigue ocurriendo. No se perdona a alguien que todavía te está lastimando. Primero se sale, después se ve. Tampoco existe obligación de perdonar en el plazo que otros esperan, ni por presión familiar, ni porque alguien te dijo que ya pasó mucho tiempo. Hay heridas que necesitan años, y algunas necesitan acompañamiento profesional. Eso no es fracaso, es proporción. Y el perdón, cuando llega, no llega como un momento único con música de fondo. Llega como un proceso con retrocesos, en el que un día notas que hace semanas no piensas en eso. La segunda mitad del capítulo es la más difícil y la que casi nadie hace. Cuando aprendes a perdonar a otros, tarde o temprano descubres a quién le debías el perdón desde el principio. Andrés cargó 20 años con una noche de universidad. Manejó después de tomar un tramo corto, de madrugada. No hubo accidente, ni heridos, ni consecuencias legales. Y sin embargo esa noche organizó las 2 décadas siguientes de su vida. Saboteó relaciones porque no se sentía digno de que lo quisieran. Rechazó 2 ascensos porque una parte de él sabía que no merecía que le fuera bien. Vivía con una tristeza tan constante que ya le parecía su personalidad. Andrés nunca había distinguido 2 cosas que parecen iguales y son opuestas. Una es la responsabilidad, mirar de frente la gravedad de lo que hiciste, entender qué te llevó ahí, aprender de eso y comprometerte a no repetirlo. La otra es el autocastigo, seguir cobrándote indefinidamente por algo que ya no se puede deshacer. La primera te vuelve más cuidadosa y más útil. La segunda solo te vuelve más pequeña. Y encima no protege a nadie. Su culpa no impidió ni un accidente en 20 años. El giro llegó cuando entendió eso. Empezó a colaborar con una organización que va a colegios, a hablar de conducción responsable.
Y no lo hizo para pagar una deuda ni para redimirse. Lo hizo porque, por primera vez, podía mirar esa noche de frente sin encogerse. Su historia dejó de ser una condena y pasó a ser algo que le servía a otros. Con el pasado ocurre algo parecido. Existe únicamente en tu memoria, en ningún otro lugar. Cada minuto que dedicas a revivirlo es un minuto en el que no estás disponible para lo que sí está ocurriendo. Soltarlo no significa borrar la lección, significa quedarte con lo aprendido y devolver el peso. Hay una versión de esto que casi nadie contempla, y es soltar versiones antiguas de ti misma. Las identidades viejas funcionan como ropa que ya no te queda. Te protegieron en su momento, tenían sentido entonces, y hoy te aprietan. Quizá fuiste alguien que nunca hablaba en grupo y ya no lo eres. Quizá te definiste años por una herida y estás lista para que te conozcan por otra cosa. Decir ya no soy la persona que necesitaba eso cuesta, porque la identidad vieja es familiar y lo familiar se siente seguro aunque duela. También hay una versión diaria de todo esto, mucho más pequeña y sorprendentemente importante. El que se te cruzó en el tráfico, el compañero que presentó tu idea como propia, la amiga que canceló otra vez a última hora. Ninguna merece un proceso profundo y, sumadas, generan un ruido de fondo que te roba la calma sin que lo notes. Para eso sirve la respiración de perdón. Inhalas y al exhalar sueltas conscientemente la tensión de los hombros mientras dejas ir ese episodio menor. Que quede claro, porque aquí muchos libros se equivocan. Esta herramienta es para lo pequeño. Una traición grave no se resuelve con una exhalación, y tratarlas igual es una falta de respeto a tu propia historia. Voy a pedirte que escribas algo. No tiene que quedar bonito ni ordenado. Escríbele una carta a una experiencia, no a una persona, a ese despido, a esa ruptura, a esa etapa. Reconoce el daño que te hizo sin moderarte. Después, si existe algo así, reconoce lo que aprendiste. Termina con una frase de despedida y luego destrúyela. Rómpela, entiérrala, quémala con cuidado. El gesto físico le explica a la parte más antigua de tu mente que esto terminó, y esa parte entiende de acciones mejor que de argumentos. Prométete algo, no grande, solo esto. Que la próxima vez que esa conversación regrese a las 3 de la mañana, no vas a discutirla otra vez. Le vas a decir, ya te escuché, y te vas a dar la vuelta en la cama. Este capítulo pesa, déjalo asentarse antes de seguir. Lo que viene es mucho más pequeño, y precisamente por eso funciona. Perdonaste para poder dormir. Todo lo demás vino después. Capítulo 9. Lo pequeño que sí se sostiene. Te voy a ahorrar años de intentos fallidos. No vas a cambiar tu vida un lunes, tampoco el 1 de enero, ni el día de tu cumpleaños, ni cuando termine este mes complicado. Y no por falta de carácter, sino porque el método que usas está mal diseñado desde el principio. Lo que sigue no es una arenga para que te esfuerces más. Es exactamente lo contrario, y por eso funciona. James Clear popularizó una idea aritmética que ayuda a entender por qué esto se puede cambiar. Si mejoraras un 1% cada día durante un año, terminarías 37 veces mejor. Conviene aclarar que es una metáfora matemática, no una ley medida del comportamiento humano. Nadie mejora en porcentajes limpios. Lo que la imagen sí captura es la dirección. Los cambios pequeños parecen insignificantes hoy y se acumulan de forma invisible hasta que un día dejan de serlo. Tu cerebro, sin embargo, no está diseñado para esto. Está diseñado para la recompensa inmediata, porque durante casi toda nuestra historia, eso mantenía viva a la gente. Por eso, cuando eliges meditar un minuto en vez de revisar redes, no sientes nada distinto. La comida más sana no se agradece esa tarde. No quejarte una vez no transforma el mundo. El circuito de la recompensa te está mintiendo, y saberlo ayuda a no obedecerle. Ahora hablemos del error clásico, ese que has cometido varias veces y que interpretaste como un defecto de carácter. Llega un lunes, o un 1 de mes, o un cumpleaños. Decides que a partir de mañana vas a meditar 1 hora, entrenar 90 minutos, escribir un diario, cambiar toda tu alimentación
y levantarte a las 5, todo junto. Aguantas 5 días con una voluntad admirable y al sexto fallas una vez. Entonces aparece la frase «yo siempre hago lo mismo» y abandonas el paquete completo. Los psicólogos llaman a eso el efecto al diablo con todo. Una falla puntual se lee como prueba de identidad y la identidad, una vez confirmada, arrastra todo lo demás. Escucha con calma, porque es la frase más útil del capítulo. Fallar un día no significa nada. El único día que cuenta es el siguiente. La solución no está en tener más disciplina. Está en empezar mucho más pequeño de lo razonable, tan pequeño que dé vergüenza contarlo. ¿Quieres meditar? No empieces con 30 minutos, empieza con 1. Si 1 minuto se siente largo, empieza con 3 respiraciones conscientes. ¿Quieres moverte? 10 flexiones o 5 minutos de caminata. El objetivo no es el resultado inmediato, que no va a llegar. El objetivo es construir el camino neuronal y, sobre todo, la identidad. Gonzalo empezó con un vaso de agua. Eso fue todo. Antes del teléfono, antes del café, un vaso de agua completo. Le tomaba 40 segundos y era imposible fallar. Un mes después, agregó 5 respiraciones antes de mirar la pantalla. 2 meses más tarde, 5 minutos de estiramiento. Le llevó medio año armar una mañana decente, y aquí está lo que importa. Cuando cambió de trabajo, lo abandonó todo durante 2 semanas. No se castigó ni concluyó nada sobre sí mismo. Volvió al vaso de agua, lo único sostenible en una semana caótica, y desde ahí reconstruyó. Esa recaída no es un detalle menor de la historia, es la prueba de que el sistema funciona. Lo que hace poderosos a estos hábitos ridículamente pequeños es que cambian quién crees que eres. Medita 1 minuto durante 1 mes y dejas de ser alguien que quiere meditar. Eres alguien que medita. La identidad se sostiene sola los días malos. La fuerza de voluntad se agota los martes por la tarde. Hay otra mitad del trabajo, tan importante como agregar, reemplazar lo que resta. 3 hábitos que casi todos tenemos envenenan el día sin que los veamos. El primero es tomar el teléfono al despertar, llenando tu mente de prioridades ajenas antes de saber cuáles son las tuyas. El segundo es quejarte como forma automática de procesar lo que pasa, un entrenamiento diario para que tu atención busque problemas. El tercero es correr sin urgencia real, generando un estrés de fondo que ya te parece normal. Ninguno se elimina por fuerza bruta. Se reemplazan. Pon algo antes del teléfono. Busca un dato bueno antes de comentar lo malo. Incorpora pausas donde bajes la velocidad a propósito. Sobre las pausas, hay una práctica que vale su peso en oro y no cuesta tiempo. Se llama transición consciente y va entre una actividad y otra. Terminas una tarea y, antes de saltar a la próxima, haces 3 respiraciones y te preguntas, ¿cómo quiero estar en lo que viene ahora? 10 segundos, 15 veces al día. Es la diferencia entre conducir tu jornada y ser arrastrada por ella. Hay otro gesto breve que conviene sumar y que no debe confundirse con nada de lo que ya vimos. 3 veces al día, 30 segundos, busca una sola cosa apreciable en el lugar donde estás. El sol en el brazo, el primer sorbo del café, un mensaje amable, el hecho de que tu cuerpo funciona. No es la atención plena de la que hablamos antes, ni la técnica de replanteo que viene después. Es un hábito corto de mantenimiento. Entrenar a tu mente para que note lo bueno tan rápido como nota lo malo. Al final del día viene la pieza que integra todo. 10 minutos de reflexión, en el momento que te funcione. 3 preguntas base. ¿Qué hice bien hoy? Entrena a tu cerebro a registrar aciertos pequeños, cosa que no hace solo. ¿Qué habría manejado distinto? Fíjate que no es en qué fallé. La forma de la pregunta decide si aprendes o si te castigas. ¿Qué agradezco de hoy? Cuando eso ya sea automático, agrega 3 capas. ¿Qué emociones aparecieron hoy y qué las disparó? ¿Cómo estuve en mis vínculos? ¿Qué aporté yo? Y con lo aprendido, ¿cómo quiero entrar a mañana? Se arma entonces una espiral que se alimenta sola. Reflexionas. Decides mejor, vives mejor, y hay más que reflexionar.
La mañana de lunes no cambia porque cambies tu vida. Cambia porque cambiaste el primer minuto. Esta semana, una sola cosa, solo una. Elige un microhábito tan pequeño que dé risa proponerlo en voz alta. Si tu reacción es esto es demasiado fácil, perfecto. Ese es el punto. Todo lo que llevamos hasta aquí funciona cuando la vida coopera. Ahora tenemos que hablar de lo que pasa cuando no coopera. Un vaso de agua no cambia una vida. Tomarlo 30 veces seguidas, sí. Capítulo 10. Cuando la vida no coopera. Este capítulo es distinto, y prefiero avisarte. Todo lo anterior sirve en condiciones normales. Ahora toca el otro escenario, el día en que se rompe algo grande y ninguna técnica alcanza. La llamada a las 6 de la mañana, el despido, el diagnóstico, la persona que se va. Si estás atravesando algo así, quédate, pero ve despacio. Hay una imagen sobre la resistencia que vale más que cualquier definición. El árbol que sobrevive a la tormenta no es el más rígido. El rígido se quiebra. Sobrevive el que se dobla y tiene raíces profundas. La resiliencia no es dureza, y quien te diga que consiste en no sentir el golpe no ha pasado por ninguno. Resiliencia es sentir el impacto completo y conservar, debajo de todo eso, la capacidad de recuperarte. Paula lo vivió a los 43. Salió del edificio con una caja de cartón después de 12 años en la misma empresa, y el guardia, que la conocía desde el primer día, no encontró qué decirle. Afuera hacía un día absurdamente lindo. Aquí quiero ser claro, porque este es el punto donde la mayoría de los libros pierde a la gente. Paula estuvo furiosa durante semanas. No agradeció nada, ni vio ninguna oportunidad escondida. Tenía miedo, cuentas que pagar y una rabia enorme contra una empresa a la que le había dado más de una década. Lloró en el auto varias veces, y eso también es parte. La rabia no es un error del proceso, es el proceso. Quien te empuje a saltar directo a la gratitud te está pidiendo que te saltes la etapa donde ocurre el trabajo real. El primer obstáculo apareció donde nadie lo esperaba. Paula buscó trabajo exactamente como 12 años antes, con las estrategias que entonces funcionaron perfecto. Mandó currículums a lugares donde ya nadie los lee, esperó llamadas que no llegaron, insistió más fuerte, y mientras más se esforzaba, peor le iba. El punto de quiebre no fue esforzarse más, fue pensar distinto. Los psicólogos la llaman flexibilidad cognitiva. Notar que una estrategia dejó de servir y construir otra desde cero. Suena obvio y es dificilísimo, porque nos apegamos a los métodos que alguna vez nos salvaron. Piensa en un niño que crece, donde el conflicto es peligroso. Aprende a callar, a leer el ambiente y desaparecer. Esa estrategia lo protegió de verdad. 30 años después, le impide defenderse en el trabajo y decir lo que necesita en su matrimonio. Lo que te salvó ayer puede ser exactamente lo que te limita hoy. Paula, 6 meses después, tomó un trabajo temporal que no le encanta y empezó un proyecto pequeño por las noches, algo suyo, todavía sin certezas. No hay final glorioso. Sigue preocupada por el dinero y algunas noches se despierta con la caja de cartón en la cabeza. Lo único que cambió, y no es poco, es que dejó de buscar exactamente el empleo que perdió. Ahora sí podemos hablar de gratitud, que aquí significa algo muy distinto de lo que la palabra sugiere. No es listar cosas lindas, es una habilidad de replanteo que se practica con preguntas incómodas y que puede sumar a la reflexión nocturna del capítulo anterior. ¿Qué dificultad tuve hoy y qué me enseñó? ¿Qué no salió como esperaba y de qué pudo haberme protegido? ¿Quién me frustró hoy y qué me hizo practicar? Mira cómo cambia la textura de las respuestas. En vez de agradezco mi salud, aparece agradezco el dolor de cabeza de hoy, porque me recordó que llevo 3 días tomando poca agua. En vez de agradezco a mi familia, aparece agradezco la discusión con mi hijo adolescente, porque me mostró que se siente seguro conmigo para decirme lo que piensa. Practicado durante meses ocurre algo que parece magia y no lo es. Atraviesas menos situaciones verdaderamente difíciles, no porque la vida se ablande, sino porque tu interpretación cambió antes de que el evento terminara. El atasco se vuelve tiempo de pensar.
la crítica del jefe, información, el rechazo, redirección. Hay algo más profundo todavía, y tiene que ver con el sentido. Viktor Frankl, psiquiatra vienés que sobrevivió a los campos de concentración, observó que quienes lograban sostener un sentido soportaban de otra manera lo insoportable. Conviene citarlo con precisión, porque suele deformarse. No dijo que el sentido salvará vidas. Nadie eligió sobrevivir a un campo de exterminio. Lo que describió es más modesto y más útil. La diferencia entre atravesar el dolor con un para qué y atravesarlo sin nada. Conozco una historia que quiero contarte con cuidado. Una mujer perdió a su bebé durante el embarazo. No voy a describirlo, no me corresponde. Durante mucho tiempo no hubo nada que rescatar, ninguna lección, ningún consuelo. Años después, empezó a acompañar a otras mujeres que atravesaban lo mismo, y su propia experiencia le permitía estar presente de una manera que nadie más podía. Esto no hizo que valiera la pena, nada lo hace, y ella sería la primera en decírtelo. Si algo de esto te tocó de cerca, existen profesionales que trabajan duelo perinatal, y pedir esa ayuda es lo más sensato. Hay una parte práctica que conviene tener lista antes de necesitarla. Los rituales de recuperación, las cosas concretas que a ti, específicamente a ti, te devuelven al eje. Para algunas personas es movimiento, para otras, naturaleza, música o cocinar sin apuro. Puede ser una llamada a la persona segura de tu vida, la oración, un baño largo. Lo importante es identificar cuáles funcionan de verdad, no cuáles deberían funcionar, y usarlos de forma preventiva. Un ritual al que recurres solo cuando estás en el fondo llega tarde. Termino con algo que ojalá te hubieran dicho antes: que la vida traiga dificultad no es señal de que algo salió mal contigo. Nuestra cultura vende que si haces las cosas bien no deberías enfrentar problemas serios, y esa expectativa te vuelve más frágil. Convierte cada dificultad normal en prueba de fracaso personal. El día que aceptas que lo duro es parte del contrato, dejas de preguntarte por qué te pasa a ti. Cierra los ojos si puedes. No para meditar, solo para escucharte un segundo. Quédate con esta pregunta, que no necesita respuesta hoy. Esto que estoy atravesando, ¿para qué me podría estar preparando? ¿Qué fuerza me pide desarrollar que no habría descubierto de otro modo? Lleva contigo estas certezas. Estoy aprendiendo a sostener lo difícil sin romperme. Puedo sentir el golpe completo y recuperarme. Mi manera de mirar todavía se puede entrenar. Y esto que atravieso no define quién voy a ser cuando termine. Y aquí está lo raro. Quien atraviesa lo difícil no termina buscando comodidad. Termina buscando otra cosa. Algo que casi nadie nombra hasta que le hace falta. No saliste igual. Y no era eso lo que estaba en juego. Capítulo 11. ¿Para qué? Adelanta la película hasta el último capítulo. Alguien va a tener que decir unas palabras sobre ti delante de gente que te conoció, y no va a leer tu currículum. Van a hablar de cómo te sentían cerca, de si tenían ganas de contarte las cosas, de qué se les hacía más fácil cuando tú estabas. Esa lista corta es lo que estás construyendo hoy, sin darte cuenta. Empecemos por desarmar la idea más dañina que circula sobre este tema. El propósito no está escondido esperando que lo encuentres, como si fuera un objeto perdido. Nadie recibe una revelación con luz y música. Se fabrica, y se fabrica en el cruce de tres cosas: lo que valoras, lo que sabes hacer, y una necesidad concreta que ves a tu alrededor. Se construye despacio, notando qué te da fuerzas y qué actividades hacen que se te pasen 2 horas sin mirar el reloj. Tampoco tiene que ser grandioso, y esto importa porque mucha gente se paraliza esperando una misión épica. No necesitas renunciar a tu empleo, ni fundar una organización. Tu propósito puede ser criar hijos que se sientan queridos y capaces. Puede ser hacer un trabajo común de una manera que le aliviane el día a la gente que pasa por tu mostrador. Puede ser esa amiga con la que se puede contar de madrugada. Lo único que se necesita es que te conecte con algo que exceda tu propia comodidad. Durante años tuve una vida que se veía bien desde afuera y se sentía hueca por dentro. Estabilidad,
trabajo respetable, todo en orden y una pregunta que volvía cada domingo. ¿Esto era? Empecé a acompañar como mentor a chicos que salían del sistema de protección al cumplir 18, enfrentando la adultez sin ninguna red debajo. No lo hice por vocación, sino porque alguien me lo pidió y no supe decir que no. Un martes, mientras un chico de 19 años se daba cuenta en voz alta de que era bueno para algo, entendí cuál era la parte de mi vida que más me gustaba, y no tenía que ver con mis logros. Era exactamente eso, estar presente cuando alguien descubre una posibilidad que no sabía que tenía. No cambié de profesión, cambió cómo la ejerzo, y con eso bastó. Hay algo que subestimas todos los días: tu influencia. Piensas que tu ánimo solo te afecta a ti, y no es así. La sonrisa que le das a un desconocido puede ser lo único amable que reciba hoy. La paciencia con quien te atiende por teléfono, después de una hora de reclamos ajenos, le devuelve algo. Una frase de aliento a un compañero a punto de rendirse puede sostenerlo una semana más, y nunca vas a enterarte. Dejamos huellas que no vemos, en gente que quizá no volvamos a ver. De ahí sale una práctica gratis, que cambia el tono de un día entero. Llevar tu atención completa a las situaciones que no parecen importantes. Trata a quien te cobra en el supermercado con la atención que le darías a tu mejor amigo. Escucha completo al vecino que te habla del clima. No hace falta ser perfecta ni estar siempre de buen humor. Eso sería otra exigencia imposible. Hace falta elegir a conciencia qué energía traes a cada lugar donde entras. Hay una pregunta que ordena decisiones mejor que cualquier lista de pros y contras. ¿Qué haría la persona en la que quiero convertirme? Eso es pensar en legado, y no tiene nada que ver con la fama, ni con dejar tu nombre en algún lado. Tu legado no son tus logros profesionales. Es cómo trataste a la gente que no podía hacer nada por ti. ¿Y qué valores sostuviste cuando nadie estaba mirando? Doña Amalia trabajó 30 años en el comedor de una escuela pública. Servía el almuerzo, recogía bandejas, limpiaba mesas, aprendía los nombres de los 800 niños en las primeras semanas de cada año. Preguntaba cómo había salido el examen. Notaba cuando alguno llevaba 3 días sin hablar. El día que se jubiló, la escuela organizó algo pequeño en el patio, y llegaron cientos de exalumnos, médicos, albañiles, madres con sus hijos de la mano, gente que viajó desde otras ciudades. Varios contaron lo mismo con sus palabras, que en una época en la que en su casa las cosas estaban muy mal, el único momento amable del día era cuando ella decía su nombre. Existe otro nivel, y aparece cuando el propósito se conecta con algo más grande que tu propia vida. Objetivos que te exceden. Cuidar un pedazo de tierra para quienes vengan después, aportar a que tu barrio sea más justo, crecer en compasión. Los psicólogos llaman a eso bienestar eudaimónico, una satisfacción profunda que no viene del placer, sino de vivir según tus valores más altos. Ese tipo de meta da perspectiva cuando hace falta, porque convierte tus dificultades temporales en parte de un recorrido más largo, una advertencia necesaria antes de seguir. Que el sentido pueda emerger del dolor no significa que haya que buscar el dolor, ni que toda pérdida tenga un propósito escondido esperando ser descubierto. Hay cosas que son terribles y no vienen con lección incluida. Lo cierto es más humilde. Cuando lo difícil ya ocurrió y no se puede deshacer, tienes cierta libertad para decidir si sales de ahí con las manos vacías o con algo. Y queda la parte más práctica de todas, que suele pasarse por alto. El sentido también vive en el presente. No hace falta lograr algo para que tu vida importe. Cada conversación es una oportunidad de escuchar de verdad. Cada situación difícil, una de responder con criterio en lugar de reflejo. Cada persona que se cruza contigo hoy, alguien a quien puedes dejar mejor de cómo la encontraste. Ahí, en el mediodía de un martes cualquiera, ocurre casi todo. Lo que empieza entonces es un círculo que se sostiene solo. Mientras más sentido construyes, más resistes lo difícil. Mientras más resistes, más puedes aportar. Mientras más aportas, más sentido encuentras. Y esa mañana de lunes que abrió este audiolibro,
empieza a pesar distinto, porque ya no es solo tuya. Antes de terminar este capítulo, hay un momento que quiero regalarte. Cierra los ojos y piensa en un gesto amable que hiciste hoy o ayer, por pequeño que sea. Míralo llegar a esa persona. Ahora imagina que esa persona, con un poco más de aire, es amable con alguien más esta tarde, y esa tercera con otra. Sigue la cadena hasta donde ya no puedas verla. Nunca vas a saber hasta dónde llegó. Igual llegó. Doña Amalia nunca supo que estaba construyendo algo. Solo dijo nombres, todos los días, durante 30 años. Conclusión. Te dije al principio que íbamos a volver a esa mañana de lunes. Aquí está. La misma cama, la misma hora, la misma cabeza que arranca antes de que los pies toquen el suelo. Quiero contarte algo mío antes de soltarte. Hubo una época en la que me desperté con el pecho apretado todos los días durante casi 8 meses. No había ninguna tragedia detrás, y eso lo hacía más confuso. Simplemente cargaba, sin darme cuenta, una cantidad de cosas que nunca había aceptado cargar en voz alta. La mañana que lo entendí, no me sentí mejor, me sentí ridículo. Ahora voy a decirte algo que quizás no esperabas de un audiolibro sobre estar en calma. Yo todavía tengo mañanas así, no todas, ni de lejos, pero las tengo. Escribí esto y las sigo teniendo. Durante mucho tiempo pensé que el objetivo era llegar a un lugar donde ya nada me moviera, una especie de serenidad permanente que se conquista una vez. Hoy creo que ese lugar no existe y que buscarlo era simplemente otra forma de querer controlarlo todo. Lo que cambió no fue el lunes, fue lo que hago con el lunes. Si me preguntas qué es distinto ahora, no te voy a hablar de transformación, sino de 3 cosas pequeñas. La primera, reconozco el pecho apretado cuando aparece, y no 3 semanas después, cuando ya explotó por un plato mal puesto. La segunda, distingo bastante rápido cuál frase es mía y cuál se la debo a alguien que la instaló hace 30 años. Y la tercera, que quizás sea la más útil. Cuando pierdo un día, empiezo al siguiente sin hacerme un juicio. No parece mucho escrito así, y cambia por completo cómo se atraviesa una semana. Te voy a pedir una sola cosa, y va en contra de lo que estás pensando. No hagas todo lo que escuchaste. Por favor, no lo hagas. Elige una cosa, una sola, la que se te quedó pegada mientras escuchabas, esa que volviste a pensar 2 horas después sin querer. Probablemente ya sabes cuál es. Sosténla 30 días y deja el resto para después, porque el resto va a seguir aquí. La calma no llega el día que resuelves todo, llega el día que dejas de exigirte resolverlo todo. Soy Q Vive, y este audiolibro fue para ti.